Ley, y vamos ahora a tener la clase número 4 que está ahí en la pantalla. Si usted tiene su expositor, pues mantenga su expositor listo, que vamos a estar meditando sobre este pasaje. Vamos a repetir todos el tema de la lección, la definición bíblica y el propósito de la ley. Otra vez, digan ustedes. Y el propósito de la ley. Todo tiene que tener su definición. Usted no puede seguir nada si no está definido. Hay que saber definir las cosas. Entonces, en la Biblia, hermano, tenemos nosotros la ley que fue dada por Dios con ciertos propósitos, y vamos a estar considerando el pensamiento central que está ahí. Vamos a repetirlo todo, este pensamiento central. Los que hemos sido librados del poder del pecado y de la ley, debemos tener un gran respeto hacia la justicia de Dios y suma gratitud por la gracia revelada en Jesucristo. ¿Cuántos hemos sido librados, hermano, del poder del pecado? Vamos entonces a meditar sobre este pasaje de Romanos capítulo 10 y luego vamos a estar viendo Gálatas capítulo 3. Estos pasajes vamos a tenerlos ahí, Romanos 10 y Gálatas capítulo 3. La Biblia dice ahí en Oseas 4:6, mi pueblo perece. ¿Por qué perece? Por falta de conocimiento. Y una de las cosas que Dios siempre ha tratado de darnos, hermanos, es conocimiento sobre las cosas, para que podamos nosotros entender qué es lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo. Cuando Dios dio la ley a Israel, se la dio con un propósito, y es que este pueblo conociese su voluntad, conociese lo que es la diferencia entre lo justo y lo injusto, entre lo santo y lo inmundo, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Por supuesto, le dio leyes que tenían que formar su carácter. Por ejemplo, las leyes dietéticas. Nosotros vemos que Israel no podía comer cierta clase de animales porque eran considerados inmundos, ¿verdad que sí? A eso se refirió Pedro cuando vio la visión de los lienzos, que dijo: Señor, nunca ha entrado por mi boca cosa inmunda, nunca. Entonces nos vamos a entender que allá en el Antiguo Testamento lo que Dios está dando a Israel es una tipología sobre cómo este pueblo tenía que mantenerse libre de toda contaminación. Nota bien que le dio hasta lo que es común y lo que no es común. Las cosas comunes no necesariamente es pecado, pero al usarlas dentro del territorio de Dios sí es pecado. El sacerdote, cuando salía de su tabernáculo, o sea, de ministrar, podía vestir como cualquier otra persona, de una forma decente, por supuesto. Pero el hecho de ser sacerdote no le daba a él la licencia de entrar al santuario y ministrar con esa ropa común que llevaba. Tenía que vestirse con la vestidura de santidad. Hoy todos piensan que lo común no es pecado y quieren traer al altar el pecado, el vestido que quieran, porque no tienen conocimiento de que Dios también desecha lo común en su territorio. Usted, si quiere andar en playera allá afuera, anda en playera. Pero cuando viene al altar, no puede traer lo común de allá para acá. Oh, que no es pecado, ciertamente no es pecado. Usted no se va a ir al infierno por cargar una playera, pero sí puede ofender a Dios al saber que está en un territorio donde lo común no es aceptable. Aún en la ética del ser humano, usted no va a ir a visitar una casa y va a ir en chanclas. Usted tiene que ir, ¿verdad?, bien preparado, porque no tiene confianza. Estoy hablando cuando usted es invitado a una casa. Ahora, cuando es de familiares, pues es otra cosa.
dependiendo de la confianza que haya a ese nivel. Pero la Biblia nos da a entender a nosotros que hay una ley que ha sido dada exclusivamente al pueblo de Israel. Y en esta lección yo voy a tomar como propósito ver las diferentes dispensaciones en que Dios ha tratado con la humanidad. Dispensaciones se refieren a la economía en que Dios trata con cada persona. Y nos vamos a dar cuenta que en cada dispensación el ser humano ha fallado. Ha fallado porque en cada dispensación se les da pactos. Entonces, hay dispensaciones y hay pactos. Y dentro de estas dispensaciones los pactos tienen que ser desarrollados. Hay pactos condicionales y pactos incondicionales. Cuando Dios da la ley, pues dice el apóstol Pablo que es una ley que va a servir como ayo, como un instructor para lo que ha de venir. Porque en el centro de la Biblia, o sea, en toda la Biblia, el centro es Cristo Jesús. Y espero pues que usted me siga con lo que voy a presentar, porque una vez yo estuve dando un mensaje sobre lo que eran las dispensaciones y los pactos, y todos se me durmieron. Porque la gente no quiere escuchar cosas así. Pero vi algunos que sí estaban despiertos y tomando notas, ¿verdad que sí? Usted no solamente venga a la iglesia para que el Señor lo bendiga, para que el Señor le supla sus necesidades. Usted venga a la iglesia a buscar la hermosura de Jehová, a contemplar su hermosura, a meterse en el secreto de Dios. Todo cristiano está llamado para meterse en el secreto de Dios. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted puede morar al abrigo del Altísimo, pero Dios quiere que esté en la sombra, en lo secreto, en el centro. Porque Él quiere revelar su propósito. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta a nosotros a que renovemos nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Renovemos nuestro entendimiento. Quiere decir, el cristiano no puede vivir con los rudimentos que aprendió al principio, teniendo 20 años el evangelio y todavía está en las cosas básicas. Tiene que irse profundizando en lo que es la palabra del Señor. No os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted va conmigo a Efesios capítulo 4, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que renovemos nuestra mente a partir del versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se da cuenta? Tenemos que irnos renovando en el espíritu de nuestra mente, porque recuerde que usted es lo que piensa. Si usted piensa a un nivel muy bajo, pues esa va a ser su categoría. Si piensa a un nivel alto, esa va a ser su categoría. Entonces, usted se va a comportar de acuerdo a lo que piense. Hay gente que tiene complejos, ¿verdad? Dice, bueno, yo no sirvo para nada. Y son bien útiles, pero no sirvo para nada. Y se condicionan a ellos mismos. Entonces, cuando le dan lugar a esa autoridad que su pensamiento puede producir, entonces pueden actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo conozco gente que puede hablar de Cristo, que puede predicar, puede cantar, pero no lo quiere hacer, porque dice no lo puedo hacer, me da vergüenza. Pero Dios está esperando que nosotros, hermanos, crezcamos en ese conocimiento. Ese fue el deseo del apóstol Pablo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, se va a dar cuenta del deseo del apóstol Pablo.
Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire por lo que el apóstol Pablo oraba, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría. Pero no se queda ahí. La mayoría de los cristianos quieren sabiduría. Santiago dice, si alguien está falto de sabiduría, que se lo pida a Dios, ¿verdad? Pero, ¿quién de nosotros le pedimos a Dios revelación? Porque la revelación, hermano, es algo que no se va a obtener solamente pidiéndola. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ya tenéis, ¿qué? La vida eterna. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo quería que este pueblo supiera? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación, note bien, en el conocimiento de Él. Quiere decir que ya tenemos que tener ese conocimiento. Si no tenemos ese conocimiento, no podemos tener sabiduría ni revelación. Estoy hablando de esa profundidad de la riqueza de Dios, como lo dice más adelante. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No también que aquí está involucrado el entendimiento. Para que sepáis, es el conocer, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay riquezas en nosotros, pero tienen que ser traídas a flote, mi hermano, para nosotros gozar el evangelio. Hay gente que es evangélica, pero no goza el evangelio. El apóstol Pablo gozaba el evangelio. Él dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, lo siguiente hay que entenderlo muy bien. Porque tenemos que entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Note bien, operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué tenemos que entender acá? Que la resurrección de Cristo fue hecha por el poder supereminente de Dios. No solamente Cristo resucita, sino que Dios, el Padre, y el Espíritu Santo tuvieron una operación fuerte. Noten bien que en este versículo 19, si nosotros lo leemos en el griego, las palabras poder, poder y fuerza son diferentes. Cuando nosotros lo leemos en el español, dice poder y poder. Se repiten dos veces la palabra poder, pero en el griego es diferente. Noten bien que en el segundo renglón, ahí en lo último, segundo renglón, dice dunamis, ¿verdad? Ahí mero. Dunamis. Eso es muy importante porque es el poder generador. Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿y recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y esto es una bendición hermosa. Y luego está la palabra operación, que está en la tercera línea, hermano, tercera línea, en la penúltima letra, donde dice energema. Más adelante, es la penúltima palabra que aparece ahí, es energema. Energema es de donde viene la palabra energía, ¿se da cuenta? Energía. Quiere decir que esa palabra es traducida como operación. ¿Por qué? Porque hay un movimiento ahí, un movimiento que
hace que las cosas sucedan. Hermano, si usted no tiene energía para venir a alabar al Señor, ¿cómo lo va a alabar? Dígame usted. Hay gente que viene a la iglesia y viene más decaída, pero si se va a la cancha de fútbol, grita mucho. ¿Verdad? O sea, depende con lo que usted se conecte. Si usted se conecta bien con la fiesta donde va, usted va a estar feliz ahí. Pero si viene a la iglesia y no se conecta con la iglesia, no se conecta con la alabanza, no se conecta con la adoración a Dios, usted no va a participar, ni va a levantar sus manos, ni va a decir gloria a Dios, ni aleluya. Usted ha venido a ser uno de los grupos que estaban allá cuando Pedro y Juan llegaron a la puerta de la Hermosa, allá en el templo. Noten bien que habían 3 clases de gente, ¿verdad? Pedro y Juan representando a los que van a la iglesia a adorar a Dios de verdad. Y luego está el cojo que representa a los que van a la iglesia por conseguir algo mezquino. Quizá alguien le debe o ir al culto porque va a llegar al culto. Lo tengo que ir a cobrar. Y luego está los espectadores, aquellos que solamente llegaron a ver. Pero, ¿cuál de los 3 queremos ser nosotros, hermano? El de Pedro y Juan, ¿verdad que sí? Sí, levantando cojos, hermano. Usted tiene que saber muy bien que cuando entra por esos atrios ahí, ya tiene que venir con la bendición del Señor. Para que cuando usted salude al hermano que está ahí, usted no sabe cómo su hermano vino. Le da la mano y no se enoje si no le sonríe porque viene con problemas quizá. Después del culto, salúdelo, se va a dar cuenta que le va a sonreír. Porque viene a fortalecerse a la iglesia. Porque viene con luchas y pruebas. ¿Verdad? Entonces hay que entender eso. Tenemos la otra palabra acá que es ecusías. En el último renglón, la palabra de en medio, tenemos ahí que está ecusías. Esta palabra ecusías. ¿Sabe lo que quiere decir ecusías ahí? Pero se me pasó la palabra poder después de operación. La palabra poder después de operación es kratos. Kratos. ¿Usted sabe lo que es kratos? En el Antiguo Testamento, Dios tenía un gobierno teocrático. Kratos es gobernar, ¿verdad? Gobernar, pero esta palabra es llevar a cabo el cumplimiento de las cosas. Es un gobierno, es kratos. Y dijimos entonces, ecusías. Ahí está la palabra ecusías, que viene a darnos entonces la licencia para poder nosotros llevar a cabo este poder, que es el kratos, y luego la ecusía, que es el poder de su fuerza. De su fuerza. En esta versión lo traducen de nuevo dunamis, pero en otras versiones está iscus, donde iscus es la facultad de hacer las cosas. Usted puede ser un buen chofer, puede manejar muy bien el carro, pero si no tiene licencia, ¿de qué sirve? Usted sabe que hay gente que se va así a querer estar en el ministerio, ¿verdad? Yo sé predicar, yo sé enseñar, yo ya me gradué del instituto, y esto y lo otro. Pero si no busca a Dios de verdad y no tiene un llamado, no tiene la licencia para hacerlo. Tiene que tener el iscus, la facultad para llevar a cabo eso. Por eso Pablo dice que ha sido apartado y llamado por Dios para venir a ser apóstol. Ahora, ¿por qué tenemos que tener todo esto nosotros, hermanos? Porque nosotros tenemos que entender que a través de la Biblia hay dispensaciones. Y en la lección de hoy, usted se da cuenta en el versículo 1 de Romanos 10. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese es el deseo que nosotros tenemos que tener por Israel. Orar para que Israel, los judíos del tiempo presente, conozcan a Cristo. Se ha levantado ya una iglesia cristiana, judía, que ha creído que Jesucristo no solamente es el Mesías, sino que es el Salvador de nuestras almas. Entonces, debemos de sentir lo que el apóstol Pablo siente por su pueblo. Orar por Israel. ¿Para qué? Hay que orar por Israel. Para salvación. Porque yo les doy testimonio, dice el versículo 2, de que tienen celo de Dios.
pero no conforme a ciencia. La palabra que aparece ahí es gnosis, conocimiento, no conforme a la ciencia, a la epinosis, a lo que sobresale en lo que es el conocimiento de Dios. Israel no cree que Cristo es el Mesías. Vaya, evangelice a un judío, se va a dar cuenta que ellos no van a creer que Jesús es el Mesías, porque ellos más que todo están esperando un Mesías humano, un Mesías político, un Mesías que establezca un reino. Y la mayoría de ellos no creen que el Mesías deberá ser, o por ley tiene que ser divino, o tiene que ser Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús vaya a ser el Mesías, mucho menos Dios. Por eso lo rechazan. Ellos dicen, bueno, si él fue el Mesías, ¿por qué no estableció el reino? ¿Por qué no nos libró de la bota del imperialismo romano? Pero Dios tenía un propósito. Ahí es donde tiene que entrar la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, que solamente Dios lo puede impartir. Note bien que aún los apóstoles, ellos estaban confusos también. Los que iban de camino a Emaús iban hablando de que hemos oído que ha resucitado, pero ¿cómo es eso que lo mataron? Pedro no lo entendió. Después de tener esa revelación de parte de Dios, cuando Jesús pregunta y dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Entonces, tenemos nosotros que entender que esta revelación fue de parte del Padre, pero Pedro más adelante estaba confuso también. Y le dijo a Jesús, no vayas a Jerusalén para que te maten. En la mente de los apóstoles no podían concebir una idea de que el Mesías tenía que ser muerto. Tenía que caer en las manos de sus enemigos. Ellos no podían. Aun cuando Cristo se vino al cielo, todavía le preguntaron los apóstoles, estaban con esa curiosidad. Dinos cuándo vas a establecer tu reino, porque ya te vas y nos vas a dejar solos. ¿Y qué dijo Jesús? No os toca a vosotros, porque se está entrando en una diferente dispensación, la dispensación de la gracia. Y en la dispensación de la gracia, hermano, se va a vivir por fe. El justo, por la fe que vivirá. Entonces, vamos a ver nosotros que este pueblo ignora, dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Pablo aquí le llama justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia. ¿Cómo ellos quieren establecer la suya propia? A través de la ley. Ellos quieren cumplir la ley al 100%, porque dicen, cumpliendo la ley, nos vamos al cielo. Pero la pregunta es, ¿quién ha cumplido la ley? ¿Quién de los hombres? Nadie. Aún Pedro ahí en el capítulo 15 dice, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar esta carga que se nos ha impuesto. No hemos podido. Dígame a nosotros que estamos en el Evangelio, que tenemos la llenura del Espíritu Santo, que realmente amamos a Dios. ¿Estamos realmente nosotros cumpliendo al 100% con los mandatos y ordenanzas y con la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo ahí para la iglesia? ¿Estamos perdonando a nuestros enemigos? ¿Ah? Oh, pero decimos, no, nosotros somos salvos de todas maneras. ¿Estamos nosotros llevándonos bien con alguien que quizá no nos está tratando muy bien? ¿Estamos orando por nuestros enemigos? A ver cuándo nos vamos a ir al cielo. Vamos a ver, todos vamos al cielo, ¿verdad que sí? Ajá. Pero hay pleitos y disensiones ahí en casa. ¿Quién es el primero acá que empiezan los pleitos en casa? Dígame usted. ¿Tiene paz en su corazón usted? ¿Tiene el fruto del Espíritu? Amor, gozo y paz. ¿Ah? ¿Verdad?
Entonces nos jactamos, no. Los judíos se quieren justificar por la ley. Pero nosotros tenemos que entender que en todo esto está la misericordia de Dios, hermano. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por gracia somos salvos. Hermano, pero ¿cómo Dios se va a llevar al cielo a alguien que peca y que no es perfecto? De todas maneras, la Biblia dice, en todo tiempo, y lo dice en el Antiguo Testamento, en todo tiempo sean blancos, ¿qué? Tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Quiere decir que el ungüento, cuando falta, uno se vuelve loco. Usted sabe que hay gente que cuando tiene problemas se vuelve loca. No conoce a nadie. Por eso el ungüento en nuestra cabeza es muy necesario. Para que cuando venga el problema, miren, uno esté siendo guiado por el Espíritu Santo. No te preocupes, que aquí estoy yo. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que la mente de Cristo Jesús. Cuando nuestra mente se cansa y ya no puede, se activa la mente de Cristo. Aleluya. Entonces ya es Cristo pensando por nosotros. Ahora, note bien que ellos están procurando hasta el día de hoy su propia justicia a través de la ley. Usted ve los ortodoxos, usted va a Israel, camina por las calles, usted ve gente que está completamente separada. Mire, aquí podemos tener esta clase de personas que están dedicadas a la ley, no le hablan a uno, solo se quedan viendo a uno así, mire. Como que dicen, este pecador incircunciso, aléjate de mí, Satanás. ¿Verdad que sí? No, si nosotros anduvimos ahí, en medio de muchos ahí, y no nos hablaban ustedes, decíamos así. No, son menos que quedaban viendo así todos serios. No se querían contaminar. ¿Se da cuenta? Aun cuando Pablo fundó las iglesias, dice la Biblia ahí, en Hechos capítulo 15, que de Jerusalén salían unos predicadores. Por supuesto, no enviados por la iglesia, por los apóstoles. En el versículo 1 dice, entonces algunos de que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé se fueron a Jerusalén. Y oiga bien la carta que ellos envían, porque ellos mandan una carta a todos los gentiles. Hoy en día hay concilios, hay denominaciones que están imponiendo la ley sobre sus iglesias. Por ejemplo, los adventistas con el día sábado. Pero ahí en Hechos capítulo 15, el apóstol Pedro habla en el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahí está el punto. Los judíos hoy en día dicen, no, los cristianos están equivocados. Porque ellos dicen que se van a ir al cielo con solo creer. Miren qué cosa. Y diga usted, ¿cómo nosotros vamos a ir al cielo por creer? Dicen ellos. A nosotros se nos ha dado la ley. Y tenemos que obedecer esa ley, si no, no nos vamos al cielo. Pero los cristianos están equivocados. Solamente hay que creer y se van al cielo. Y yo estaba escuchando una conferencia con respecto a esto de un judío y todos estaban riendo en forma de burla hacia nosotros. No, estos se van al cielo porque creen. ¿Acaso la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá? Por la fe. Pero Cristo también hizo una gran pregunta. Dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué cree usted que muchos se regresan al mundo?
estando en la iglesia aún con privilegios. ¿Por qué la apostasía está tomando lugar? Grandes líderes cristianos, predicadores, pastores, evangelistas se han vuelto hacia atrás, hacia las obras, hacia cosas que no son de Dios, porque han perdido la fe. Pero el justo por la fe vivirá. Entonces el apóstol Pedro tuvo esta experiencia de que los gentiles recibieron el Espíritu Santo solamente por creer el mensaje que Pedro estaba predicando. Note bien que Pedro no les dijo, vayan ustedes y hagan esto y hagan lo otro. Al principio los primeros israelitas ahí en el aposento les dijo, que estaban ahí en el aposento, les dijo, ustedes si quieren recibir el Espíritu Santo tienen que bautizarse en las aguas. Arrepentirse y bautizarse en las aguas para recibir el Espíritu Santo. Ese es el concepto del apóstol Pedro. Pero cuando llegó a predicar con Cornelio, ¿qué sucede? A medio mensaje cae el Espíritu Santo y todos son ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Y dice Pedro, bueno, ¿y esto qué pasó acá? ¿Ahora qué? ¿Qué nos resta a nosotros? Pues bautizarlos también en las aguas. Para que ellos fueran parte de la iglesia. En lo que son los privilegios y todas las participaciones. Entonces dice el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Note bien, el apóstol Pedro, que predicaba el mensaje de la circuncisión y que se mantuvo con los judíos siempre en Jerusalén, él dice, purificando por la fe sus corazones. Y note bien lo que dice con lo siguiente, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Mira la forma en que lo pone, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos, los gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Él mismo se incluye, ni nosotros, se lo dice a todos los apóstoles que están allí, se lo dice a todos los líderes de la iglesia que están ahí. A ver, ¿quién de ellos le dijo a Pedro, Pedro, tú estás equivocado? Perdóname, pero estás equivocado. Yo sí estoy cumpliendo la ley. Nadie. Porque estaban conscientes de que no podían cumplir con la ley. Pero dice acá, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Un adventista puede venir contigo, mi hermano y mi hermana, y decir, tú no eres salvo ni salva, no te vas al cielo porque no estás guardando el sábado. Entonces lo mismo pasa con estos que salían de la iglesia de Jerusalén. Le decían a todos los salvos, decían, si ustedes no se circuncidan, no van a poder ser salvos porque se tienen que circuncidar conforme al rito de Moisés. Esa es falta de conocimiento. Esto es no tener la revelación, la iluminación acerca de esa revelación. Falta de conocimiento. Porque más adelante vemos nosotros acá la carta que le mandan a los gentiles. A partir de el versículo 22. Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, 2 puntos. Note bien que les mandan esta carta a los gentiles. Los líderes de la iglesia, los apóstoles, les dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Es el saludo de la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Oiga bien lo que dice ahí. Es la carta que le manda a los gentiles. Estos han salido de entre nosotros y nosotros no los hemos mandado.
Y ellos lo están obligando a ustedes a que se circunciden y que guarden la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No te vean lo que dice acá. Yo no sé si esta gente lee estos pasajes bíblicos, hermano. Hablando en serio, no sé. Y si lo leen y lo enseñan, lo tergiversan. De tal manera que aquel que no estudia la Biblia por su propia cuenta es engañado. Por eso usted, mi hermana y mi hermano, lean la Biblia. Eso es lo que, porque no tienen que creer a todo lo que se dice de aquí enfrente. Ustedes tienen que ver si lo que se está diciendo es apoyado por la Biblia o no. Usted no le va a decir amén a todo. Porque uno tiene que ser honesto. Cuando alguien va a dar su opinión, tiene que decir, esta es mi opinión. Entonces usted ya sabe que es una opinión, ¿qué? Personal. No es algo, no es un dogma que se está dando. Es una opinión personal. Pero hay quienes dan sus opiniones y las convierten en leyes. Y usted le dice, a ver, compruébame con la Biblia lo que me estás diciendo. No, es que Dios me lo dijo. Hermano, ya está revelado todo, porque vamos a nosotros a aumentarle a esto. Usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Todos nosotros tenemos que estar velando por esta doctrina. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Por supuesto, aquí encierra todo lo que es ídolo. De sangre, no comer sangre. De ahogado, o sea, no voy a agarrar a la gallina y le voy a hacer así. Que salga sangre, ¿verdad que sí? Ok, de ahogado y de fornicación. Esto incluye todo lo que tiene que ver con el sexo ilícito. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Se da cuenta de la carta que mandan los apóstoles a los gentiles? ¿Y por qué hay muchos que quieren imponer la ley sobre los gentiles todavía? ¿Por qué? Mi hermano, yo he conocido personas que son cristianas y se van con los mesiánicos. Mira, un judío que acepta a Cristo, si quiere vivir con sus prácticas culturales de su pueblo, participar en la Pascua, participar en todos estos recordatorios cuando salieron de Egipto, para ellos está bien, ellos son judíos, ellos tienen derecho a hacerlo. Pero un gentil se une a recordar la salida de Egipto. Hermano, ¿cuándo nosotros hemos salido de Egipto? Nosotros salimos de allá ¿verdad? Recordemos, pero lo que Cristo ha hecho por nosotros, que nos ha sacado pero del Egipto, del mundo, eso sí se celebra. ¿Se da cuenta? Pero quieren imponer la ley. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque realmente, hermano, no les ha amanecido. No han tenido un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Y por esta razón, ahí en 2 Corintios, nosotros tenemos otro pasaje. Mi hermano, el apóstol Pablo estaba completamente luchando contra esta gente que creía que se tenían que circuncidar, se tenían que guardar la ley, porque el apóstol Pablo ya había recibido la revelación de Cristo Jesús. En 2 Corintios 3, Pablo explica claramente. En el versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, o sea, las piedras que trajo Moisés. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quiere decir que
La ley de Dios está escrita ¿en dónde ahora? En nuestro corazón, en nuestra mente. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Oye, ven lo que dice, de un nuevo ¿qué? Pacto. Esta es la dispensación de la gracia que estamos viendo ahora. Ya no es la dispensación de la ley, es de la gracia. No de la letra, da a entender de la ley, más porque, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación, así le llama Pablo a la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Quiere decir, justificados por la justicia de un solo hombre llamado Jesucristo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si por lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Está claro ahí, sí o no? ¿Qué entiende usted por la palabra abolido? Que ya no va a tener efecto en la vida del hombre para que el hombre sea salvo. El problema grande de muchos predicadores es que piensan que la ley ha desaparecido, que la ley ya Dios la agarró y la tiró a la basura. No, la puso en nuestro corazón. Es todo, la puso en nuestro corazón. Pero no, la polémica que el apóstol Pablo tiene acá es que no nos podemos justificar en base a la ley, porque no la podemos cumplir. Es todo. Pero sí nos podemos justificar por la fe en base a que hubo uno que sí cumplió la ley por nosotros. Su nombre es Jesucristo. Ahí en la lección, usted va a ver más adelante lo que va a pasar. Mire, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué? Se embotó. El entendimiento de ellos se embotó, quiere decir, se cerró la mente, hermano. Ya no pueden ellos aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador. Ellos no pueden decir como dijo el apóstol Pablo. Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Se da cuenta? Ese velo los hace a ellos vivir por la ley. No, la ley. El Dios de ellos, en otra palabra, viene a ser Moisés. Los judíos hasta el día de hoy categorizan a Cristo como nada y Moisés es más grande que él. Mientras que el libro de Hebreos da a entender muchas cosas. Que Cristo es más grande que los ángeles, ¿verdad que sí? ¿A cuál de los ángeles? Es más grande que Moisés porque Cristo es el dueño de la casa. Y Moisés es un siervo en esa casa. ¿De quién es más grande? ¿El dueño o el que trabaja en esa casa? Pero como dice Pablo, cuando un niño es dueño de la casa pero está pequeñito, entonces tiene quien lo esté cuidando y ese pues tiene toda la hegemonía. Pero cuando ya el niño crece, ya manda entonces a aquel que lo cuidó. Le dice, ve para allá, tráeme aquel canasto que está allá, lava el piso. Después que lo cuidó usted, ¿verdad? Así es la ley. La ley vino a instruir. La ley vino a hacer a que los judíos crecieran
en lo que es carácter religioso, carácter para adorar, porque después iba a venir Jesucristo, el antitipo de todas las cosas, y Él era, o Él es a quien Él deben de adorar ahora. Entonces dice acá, que por Cristo es quitado. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué? El velo se le quitará. Entonces, ¿qué es lo que necesitan estos judíos? Convertirse. Venir a Dios, reconociendo que Jesucristo es su Hijo. En la lección, note bien lo que está ahí en Romanos 10:4. Pablo está diciendo que Jesucristo es la justicia de Dios y los judíos ignoran esta justicia porque quieren establecer la suya propia. Pero el versículo 4 dice, porque el fin de la ley, ¿qué? Es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Repitamos todos entonces, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esta palabra fin tiene dos propósitos. Fin, dando a entender, hasta aquí llega la salvación por la ley. Pero a partir de acá viene la salvación por la gracia. La palabra fin también tiene que decir que Cristo es el fin de la ley, el resultado de todo. En Él se cumple toda la ley, tanto proféticamente como pragmáticamente. Él obedeció la ley. Las profecías que dentro de la ley se dieron de Jesucristo como el Mesías se cumplen en Él. Y los judíos todavía están esperando al Mesías. Pero ya todo está cumplido. Porque el fin de la ley es Cristo. La gran pregunta ¿es la gracia parte de la ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es la gracia parte de la ley? Miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Cristo está hablando de que lo que Él trae es algo nuevo. Y no se puede mezclar ¿qué? La gracia con la ley, no se puede. Y Él lo dice, nadie pone ¿qué? Remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Cuál es el paño nuevo? La gracia. ¿Cuál es el vestido viejo? En otras palabras, tenemos acá que no podemos nosotros vivir ya en combinación con la ley. El judaísmo queda atrás. Porque el judaísmo dice, tú vas a vivir si haces esto. Pero la gracia dice, tú vas a vivir si crees en el Señor Jesucristo. Entonces dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Quiere decir que si la gracia se une al judaísmo, se hace peor todo, hermano. Una confusión bárbara. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan, ¿qué? Juntamente. No podemos nosotros estar practicando el evangelio y luego estar queriendo vivir bajo la ley. Una gran pregunta que se hizo en una conferencia, en una convención es, ¿será que los adventistas podrán ser salvos? Ellos creen en nuestro Señor Jesucristo. Pero de donde viene esa doctrina es una corrupción. Porque si usted estudia a su fundadora se va a dar cuenta que se cree que hay gente que vive en otros planetas o no sé qué y que cuando se presentaron los hijos de Dios
ahí en el libro de Job, fueron las gentes, el diablo que está en la tierra, y los otros son gentes que vienen, o espíritus que vienen de allá, de otro planeta. Qué raro está eso, ¿verdad? La forma en que se interpreta la Biblia es completamente fuera de serie. Entonces, hermano, es el fundamento lo que cuenta. Dice la Biblia, si la raíz es santa, también lo serán las ramas. ¿Verdad que sí? Tenemos que entender esto. En el día de hoy, en el tiempo presente, hermano, hay 3 pueblos presentes acá. Vea lo que dice 1 Corintios 10:32. Está el judaísmo, los israelitas, ¿verdad que sí? Ahora, el judaísmo no necesariamente tiene que ser judíos, porque el judaísmo más que todo viene a ser como una religión, donde cualquier persona de diferentes naciones pueden adoptar el judaísmo y vivir dentro de esas reglas, pero el judaísmo siempre está ligado a la ley mosaica. Dice, no seas tropiezo, ¿qué? Ni a judíos. Es un pueblo que hay, ni a judíos. Luego dice, ni a gentiles. Ese es el otro pueblo. Y luego dice, ni a la iglesia de Dios. 3 pueblos, ¿verdad que sí? Está el judaísmo, están los gentiles y está la iglesia de Dios. No podemos mezclar la iglesia de Dios con el judaísmo. No, ni tampoco con los gentiles, que los gentiles son aquellos que no han conocido a Cristo Jesús, según Efesios 4:17. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ¿qué? Como los otros gentiles. Nosotros somos gentiles, pero hemos creído en Jesucristo. Ahora somos parte de la iglesia. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Así que hay 3 pueblos. Están los judíos, están los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros éramos de esos gentiles, pero ya no somos de estos gentiles, ¿verdad que sí? Ahora hemos sido salvos, somos parte de la iglesia. Y está la iglesia de Dios, ahí estamos nosotros. Ahora, dice Efesios capítulo 2, que esta iglesia se compone de 2 pueblos, de judíos y gentiles, en versículo 14, Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuál es este nuevo hombre? Es la iglesia. El judío que cree y el gentil que cree, entonces viene a ser parte de la iglesia. Por eso hay 3 pueblos: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Ahora, si usted lee ahí en 1 Corintios capítulo 1 del 22 al 24, se va a dar cuenta que hay algo escondido ahí. Esto escondido, hermano, por eso hay que leerlo muy detenidamente para entender lo que el apóstol Pablo está hablando. Dice 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Era Pablo judío? Sí, era de la tribu de Benjamín. Y en ese tiempo Benjamín y Judá estaban unidos, y todos los que nacían en ese territorio de Judea, estaba ahí también incluido Benjamín. A todos se les llamaba judíos. Por eso Pablo dice, y se identifica como judío también, aunque era de la tribu de Benjamín. Él no lo niega, él lo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Él no lo niega, pero le llaman judío porque nació en Judea, que abarcaba todo ese territorio. Yo hago un paréntesis para aquellos que no tienen fe a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener todo lo que decimos de acá, tiene que ser apoyado con la Biblia, si no, pues no puedo decir, lo leí en el libro tal que escribió el doctor fulano. No, eso no vale.
Gálatas 2:15, ¿qué dice? ¿Se llamó Pablo a sí mismo judío, sí o no? Gálatas 2:15. ¿Qué dice? Nosotros, ¿qué? Judíos de nacimiento. ¿Qué dice? Pablo era judío de nacimiento, pero era de la tribu de Benjamín, pero dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. El judío no se cree pecador entre los gentiles. Él es pecador, pero un pecador de más categoría. Sí. Pero Efesios da a entender de que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un tercer pueblo que se llama la iglesia. Ahora, la iglesia no es controlada por la ley de Moisés ni por Moisés. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Ahí dice en Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que Cristo tiene todas las cosas bajo sus pies, pero menos la iglesia. ¿Dónde está el cuerpo de nosotros, hermano? ¿Está bajo nuestros pies o está bajo la cabeza? La iglesia está bajo la cabeza de Cristo, no bajo los pies. Pero todas las cosas las sometió Dios bajo los pies de Cristo. Quiere decir que la iglesia también tiene parte ahí. Tiene todas las cosas bajo sus pies. Porque ¿dónde están los pies nuestros? En el cuerpo, ¿verdad? Este es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros como iglesia somos su cuerpo. Y todas las cosas las tiene bajo sus pies. ¿Se da cuenta? Por eso la iglesia tiene autoridad, tiene poder. La iglesia no tiene que tener miedo a nadie. Porque las puertas del infierno, ¿qué? No prevalecerán contra la iglesia, dijo Cristo Jesús. Entonces vemos nosotros, hermanos, que en 1 Corintios 22 al 24 hay un misterio aquí encerrado que hay que interpretarlo muy bien y está muy claro cuando usted lo lee bien. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales, ¿verdad que sí? Y luego, y los griegos buscan sabiduría. ¿De dónde? Los griegos representan a los gentiles. Ahí están los judíos y ahí están los gentiles. Pero ¿qué dice el versículo 23? Pero nosotros, noten bien que aquí Pablo no se incluye con los judíos, se incluye en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Él es judío, pero dice, es que yo no soy parte de ellos, yo soy parte de la iglesia. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. ¿Están los tres pueblos ahí, sí o no? Claro que sí. Pero me gusta más y me gozo leer la parábola o la alegoría del buen pastor que está ahí en San Juan capítulo 10. Ahí Cristo presenta los tres pueblos. Dice, de cierto os digo, dice el versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¿No entender? Yo he venido a ustedes, pero yo no entré por la ventana, yo no me salté el cerco, yo fui presentado. Fui bautizado por Juan el Bautista y me presentó. Vino sobre mí el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no aparecí así nada más por aparecer. Tuve mi precursor. Mas el que entra por la puerta, dice el versículo 2, el pastor de las ovejas es. ¿Cristo entró por la puerta, sí o no? Claro que sí, él entró. Ahora, note bien que en el judaísmo, Cristo no dice que él es la puerta, él entra por la puerta. Él no dice, yo soy la puerta acá. A él se le abre la puerta y él entra por la puerta. En el judaísmo Jesús no es la puerta. A esta dice el versículo 3, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Note bien, la oveja tiene la peculiaridad, ¿verdad?, de seguir a su pastor. Lo sigue. Es por eso que está la oveja del buen pastor, que el pastor va adelante, ¿verdad? Adelante. Y aquella ovejita como
que dijo, me encanta irme por acá, se fue y se perdió. Ahora, la llama por su nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Eso está hablando porque él sanó al ciego, que lo llevaron a interrogarlo y le dijeron, oye, ese hombre que te sanó es pecador. Y el ciego dice, yo no sé si es pecador. Una cosa yo sí les puedo decir, que yo estaba ciego y ahora veo. Y que Dios no escucha a los pecadores. Mandaron a llamar hasta los padres. Noten bien cómo el fariseísmo, cómo la política religiosa quieren cubrir lo que Dios hace. Eso ha venido desde el principio. Y le dijeron a los padres, óyeme, vengan ustedes, díganos cómo sanó este. Su hijo era ciego de nacimiento, pero ¿cómo es que ahora ve? Pues nosotros no sabemos. Pregúntenle a él ya está grande. Ya sabe cómo responder. Pregúntenle. ¿Y qué hicieron los fariseos? Lo expulsaron de la sinagoga. Más adelante Cristo lo encuentra en el templo, caminando por ahí. Este hombre estaba contento viendo los pórticos de Salomón, el templo. Nunca había visto y ahora pues está viendo. Anda feliz y de repente encuentra a Jesús y ni lo conoce, ni a él lo reconoce. Porque Cristo le dijo, ve, lávate en el estanque y se fue. Cuando él regresó viendo, ya Jesús no estaba. Más adelante pues Cristo lo encuentra y le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y dijo el que era ciego, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el que has visto. Es que a Dios hay que verlo, hermano. Hay gente que quiere creer en Dios sin verlo. Eso es revelación, al que has visto. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice la Biblia que cayó al suelo, me imagino de rodillas, y lo adoró. Mire qué tremendo, hermano. Reconoció que Jesús es Dios. Mientras que los testigos de Jehová dicen que es un ser creado. Allá que se vayan ellos a ver qué va a pasar. Nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿verdad que sí? Es Dios. Ahora, note bien. Él no entra en el judaísmo, él no es la puerta en el judaísmo, pero entra por la puerta y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Dando a entender, a este hombre nadie lo expulsó de la sinagoga. Es que este hombre es mi oveja, oyó mi voz y me ha seguido. ¿Se da cuenta? Quiere decir, cuando usted empieza a seguir a Dios es porque ha escuchado su voz. Y lo está siguiendo ahora. ¿Y quién lo va a apartar a usted del amor de Dios? Dígame usted. ¿Cuántos podemos decir eso que dijo el apóstol Pablo? ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Hay alguien aquí que se siente débil porque lo criticaron? ¿Se siente decepcionado porque alguien por allá le levantó una calumnia? Porque aquí que allá. No, hermano, todo eso tiene que venir a usted. Y si usted no vence eso, no es apto para entrar al reino de los cielos. Usted tiene que vencer todo eso y darle la gloria a Dios. Dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, ni huirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así están los judíos hoy en día, no entienden nada usted. Y mucha gente que le está siguiendo esta clase de creencia no entienden estas cosas. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora se llama puerta acá, ¿se da cuenta? ¿Por qué es puerta ahora? Porque es la puerta de la iglesia. Ahora está el otro redil. Está el primer redil, el judaísmo. Está el segundo redil, la iglesia. Y aquí, él es ¿qué? La puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Ok? ¿Cuántos rediles hemos encontrado aquí? 2, ¿verdad que sí?
el judaísmo y la iglesia. 2. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Los pastores de las ovejas antes allá cuidaban sus ovejas durante el día y cuando las llevaban al redil, pues ellos se iban a dormir a sus casas. Y habían personas que decían, yo te cuido las ovejas en la noche. No te preocupes, si lo dejaban ahí cuidando. Le pagaban para cuidar las ovejas que no se salieran. Entonces cuando venía el lobo y hacía cuanta cosa, no le importaba, decía, que se coman las ovejas, pero que no me coma a mí. se iban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba solamente teniendo el salario de cuidar las ovejas, pero no eran sus ovejas. El pastor estaba allá, se había ido a dormir, pero llegaba en la mañana y miraba un estrago tremendo. ¿Por qué? Porque el otro que se le estaba pagando para cuidar las ovejas, no le importaban las ovejas. Entonces son de él, las ovejas. No va a dar su vida por las ovejas. Dice, el buen pastor sí da su vida por las ovejas. Pero dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo, aquí viene el versículo 16, el tercer redil. Primero, el judaísmo, ¿verdad que sí? Segundo, la iglesia. Aquí viene el tercer redil. Dígame usted, ¿quiénes son estos? ¿Quién es este redil? ¿O cuál es este redil? Dice, también tengo otras ovejas. Está distinguiendo estas ovejas de las ovejas que están en el judaísmo. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué redil? La iglesia. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién es esta redil? Dígame usted. Los gentiles. Quiere decir que aquí están los tres rediles: el judaísmo, la iglesia y los gentiles. Cristo saca ovejas del judaísmo y ovejas de los gentiles para formar un solo rebaño, la iglesia, y un solo pastor. ¿Se da cuenta? Hay una pregunta entonces. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Acaso la ley no es la revelación de Dios a su pueblo? La revelación de su voluntad. ¿Saben qué? Esto es lo que quiero que ustedes hagan. Esto los va a distinguir a ustedes de entre las demás naciones. Van a ser un pueblo sacerdotal, un pueblo especial. La ley involucra muchas cosas. La ley involucra no solamente acción de parte del hombre, involucra sacrificios, fiestas. La ley, hermano, vino a formar el carácter del pueblo judío. Dígame, ¿a qué otra nación se le da una ley como a los judíos? A ver si nos vamos a nuestros países, vivamos por la ley de la patria. Ni la conocemos. ¿Qué ley de la tierra usted? Pero esta ley no necesariamente envolvía solamente en lo civil, más que todo era religiosa. Israel no puede vivir sin su templo. O en otra palabra, Israel no es Israel si no hay templo y no hay sacerdocio. No hay, porque esa es la distintiva de este pueblo. Es la voluntad de Dios dentro de las diferentes dispensaciones y economías en que Dios quiere que el pueblo se desarrolle. Dice Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Por qué el israelita conoció pecado? Por la ley. Si usted lee Romanos capítulo 7, se va a dar cuenta que Pablo dice que un tiempo vivió sin ley. ¿Cuándo vivió sin ley? Cuando estaba niño, hasta que vino el bar mitzvah. Quiere decir que a la edad de 12, 13 años o en tiempo presente, el niño
se le hace una ceremonia, tiene que citar ciertas partes del Torah, contestar preguntas de los líderes religiosos, del rabí que está llevando a cabo esa ceremonia, y además viene a ser responsable de la ley a partir del Bar Mitzvah, que quiere decir hijo de la ley. Ya es responsable. Pero Dios, hermano, no solamente ha dado esta ley. Pensemos en la primera ley que Dios dio. Ahí en Génesis capítulo 2, del 15 al 17. Fue la primera vez que dio ley al hombre. Esta es la dispensación de la inocencia, donde Adán no conocía pecado. Génesis 2, del 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esta es la primera ley, ¿verdad que sí? Dígame usted, ¿escribe Dios esta ley? No. ¿Dónde la pone? En la mente del ser humano. Así que desde el principio la ley no estaba escrita, sino que fue en el tiempo de Moisés en que la ley fue escrita, pero vuelve otra vez a lo que era desde el principio. Dice el apóstol Pablo que se cumple en nosotros lo que Dios dijo: y escribiré en vuestras mentes y en vuestros corazones la ley, esta ley. Pero le habla a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiereis, ciertamente morirás. ¿Es esta una ley, sí o no? Sí, es una ley. Su mandamiento. Qué sencillo este mandamiento, ¿verdad que sí? No comas de eso. Punto. Pero para que vea usted hasta dónde llega la maldad del hombre, la fuerza compulsiva de el ser humano como humano que es. Adán era un hombre perfecto, pero sí podía pecar. Adán no estaba para morir, pero sí podía morir. ¿Se da cuenta? Dios le dio voluntad al ser humano. Yo les digo a ustedes, y se los he dicho siempre, nosotros si queremos ser más espirituales lo podemos ser. Pero nos da pereza, ¿verdad que sí? Tenemos que aumentar la oración, la lectura bíblica, venir más a la iglesia, participar en las cosas de la iglesia, pero nos da pereza. Ah, sí, yo puedo ser más espiritual. Claro que sí. Nadie aquí puede decir, yo no puedo ser más espiritual, hermano. Ah, usted sabe que la carne, hombre, no, pues de modo, habla así porque está en ese nivel. Pero de ser más espirituales podemos serlo. Podemos trabajar mejor para Dios, ¿sí o no? ¿Podemos crecer en el conocimiento de la voluntad del Señor? Sí, claro que sí. Pero nos quedamos estancados. ¿Quién tiene la culpa, Dios o nosotros? Nosotros mismos. Qué obedientes somos, ¿verdad? En otras palabras, ¿nos amamos a nosotros mismos? ¿Amamos a Dios? ¿Amamos su palabra? ¿Podemos decir, como dijo el salmista, lámparas a mis pies tu palabra? ¿Ah? Muchos tenemos linterna pero sin baterías, así no sirve usted. Hay que meterle baterías para que alumbre. ¿Verdad que sí? Pensemos en la ley noesiana. Después del diluvio, Dios le dio una ley a Noé. En el capítulo 9 de Génesis. Del 1 en adelante dice, bendijo Dios a Noé y a sus nietos y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo hizo otra vez como se lo dijo a Adán. Estaba todo empezando otra vez. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. A partir de hoy el hombre puede comer carne, en otras palabras. También vegetales. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Note bien, esta ley es incluida en los
mandamientos en la ley mosaica, pero también los apóstoles la incluyeron en la ley para la iglesia. Porque esta ley no viene de la ley mosaica, esta ley viene de la ley noesiana. Dios no quiere que se coma sangre. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Es decir, el que asesine a su hermano pagará con su propia vida. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la ley noesiana. El hombre, a partir de ese momento, esta nueva generación, se tiene que regir por esta ley. Se tiene que regir. Más adelante viene la ley patriarcal. Y a mí me pone un poco así con curiosidad cuando leo Génesis 26:5. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Se le dio ley a Abraham, sí o no? La ley que Abraham tenía era la ley noesiana. Entonces esta gente estaba viviendo bajo la ley noesiana. Pero dice Génesis 26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz, en primer lugar, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dígame usted, ¿qué leyes fueron las que Dios le dio a Abraham? Pero Abraham las guardó. ¿Cómo Abraham supo estas leyes? Por la voz de Dios. Quiere decir que Dios empezó a tratar con él directamente. La Biblia dice que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cómo caminaba Abraham? Por fe. Él caminaba por fe y Dios le hablaba y decía, haz esto, no hagas esto, vete por acá. Y cada vez que Abraham en algunas ocasiones desobedeció, le fue mal. Mas sin embargo, Dios, por la fe que Abraham tenía, no lo consideró pecaminoso porque Dios conocía su corazón. Él dice, ¿acaso no le voy a revelar esto a mi siervo Abraham sabiendo que él va a instruir a sus hijos después de él? No entender, va a servir siempre de ejemplo. Abraham me ama, es mi amigo. Abraham oyó la voz de Dios y guardó el precepto de Jehová, guardó sus mandamientos, guardó sus estatutos y guardó sus leyes. En otras palabras, este hombre caminaba por fe y era dirigido por Dios. Mi hermano, hay cosas que Dios te va a decir que hagas y que no hagas, aunque eso no sea pecado. No te puede pasar, es que esto no. Hay quienes piensan que porque las cosas o algunas cositas por ahí no son pecado, pues hay que hacerlas. Hermano, déjeme decirle algo. Cuando Dios te prohíbe hacer algo, aunque no sea pecado, no hay que hacerlas. Porque tenemos ese concepto, esto no es pecado, esto no es pecado. Pero Dios dice, no te conviene. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todas las cosas que me son lícitas, pero no todas me convienen. El apóstol Pablo andaba predicando el evangelio en uno de sus giras misioneras y iba a predicar en un cierto lugar. ¿Y qué pasó? Dice que el Espíritu Santo le prohibió ir a predicar a esos lugares. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, hermano, se hace algo que no es pecado, pero cuando Dios dice, no lo hagas, entonces ya es pecado. Eso es lo terrible que hay. Por eso, hermano, el Hijo de Dios tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. En este tiempo patriarcal hubo otro hombre llamado Job. Y qué lindo en la manera, en el capítulo 1, versículo 1, la forma en que Dios habla de Job. No está en la ley mosaica acá. Moisés sí, ni había nacido usted.
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿En base a qué Dios hablaba así? ¿Acaso no tiene razón el apóstol Pablo de decir que nadie se puede justificar por la ley, sino por la gracia de Dios? ¿Acaso la gracia de Dios no es el amor de Dios en acción? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la base que Dios pone para decir que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿En base a qué? Era porque Job amaba a Dios. Job caminaba con Dios. Pensemos en Enoc, que fue llevado por Dios al cielo. ¿Por qué fue llevado al cielo? ¿Cuál es en sí la parte esencial de este misterio por el cual Enoc fue llevado al cielo? La Biblia dice que él caminaba con Dios, pero al caminar con Dios, ¿qué pasa? Que dice que escuchaba la voz de Dios como lo hacía Abraham y obedecía lo que Dios le decía que hiciera. No, ahora el judío no quiere escuchar la voz de Dios. El judío se pone a leer porque esto es todo lo de él y él quiere cumplir lo que está aquí en el Torá. Y Dios hablándole por otro lado, pero él no escucha porque está metido en el Torá. Y ahora ellos no reciben ninguna explicación más. Si llega un gran predicador a explicarles a ellos acerca del Torá, lo que dice ahí, que de las profecías con referencia al Nuevo Testamento, ellos no quieren escuchar. Ellos se rigen por lo que ya está en el Talmud. Los grandes hombres, maestros de la ley, doctores de la ley, escribieron en el Talmud interpretando el Torá. Esa es la interpretación de ellos. Y el Talmud no acepta a Jesús como el Mesías. Está el Talmud babilónico y el israelita. Ninguno acepta a Jesús como el Mesías. Y si ellos se rigen por lo que dice el Talmud, hermano, no van a escuchar ninguna otra voz. Por eso al apóstol Pablo lo odiaban, lo querían matar. Y ya sabemos que esa es la ley mosaica. Éxodo 24:3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Hay una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Los del Antiguo Testamento fueron salvos por la ley? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pero pensemos en Moisés. ¿Fue salvo Moisés? ¿Fue salvo Aarón? ¿Fue salvo Samuel? ¿David? Pero ¿quién de ellos cumplió con la ley? Dígame usted. ¿Acaso Dios no le dijo a Moisés: Moisés, has pecado contra mí, no te dejo entrar a la tierra de Canaán? ¿Quién de ellos cumplió con la ley? ¿Acaso no dice David: quién estará en el monte santo de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que nunca ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vaya y encuentre un hombre que sea así. Vaya al Antiguo Testamento de la Biblia y encuentre un hombre que sea así. Vaya al Nuevo Testamento y encuentre un hombre que sea así. No encontramos a nadie, pero Jesucristo sí cumplió con todos estos requisitos. ¡Aleluya! Y cuando Cristo sube al monte, lo voltea a ver a todos. Síganme todos, vengan para acá. Que yo he pagado el precio por ustedes.
Termino la lección diciendo lo siguiente, para que usted ponga el cuidado de por qué los que vivieron bajo la ley fueron salvos. ¿Cuál era la base del judío para salvarse entonces? No tanto que cumplía con la ley en su estilo de vida cotidiana, sino en que cumplía con la ley de los sacrificios. En Levítico capítulo del 1 al 5 tenemos 5 sacrificios que Dios le da al pueblo, con 5 ofrendas. Y esa era la base de acercamiento del pueblo a Dios. Aún cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a pedirle a Dios el perdón por el pecado nacional del pueblo. Todo el pueblo había pecado, ninguno había guardado la ley, ni los sacerdotes. Pero una vez al año ellos iban y ofrecían un sacrificio a Dios para que Dios viniera a cubriera todos los pecados de la nación a nivel nacional. ¿Será que la ley podía salvarlos? No, pero los sacrificios sí. Claro, por los sacrificios, porque los sacrificios eran los que cubrían sus pecados. Dando a entender, si alguien no cumplió la ley en ciertas cosas, en los sacrificios borraban o cubrían ese pecado. No lo quitaban, solamente lo cubrían. Salmo 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste por medio de los sacrificios. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, y por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por eso Pablo dice que la ley no era perfecta. Porque la ley, aunque Dios daba la oportunidad de que sus pecados fueran cubiertos, no hacían perfecto a nadie, porque todo era nada más cubierto. No había un cambio en el interior. Por eso cuando Cristo en el Sermón del Monte dice, oíste que fue dicho, no matarás, no adulterarás. Pero yo os digo, dando a entender que si la justicia de los seguidores de Jesucristo no es más grande que la de los fariseos, que es solamente exterior, ellos no podían entrar al reino de los cielos. Porque un judío podía ver una mujer y apartar sus ojos, pero en su mente decir, yo quiero esa mujer. Pero la ley lo limitaba. Entonces Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? No adulterarás. Alguien podría decir, pues eso es lo que hago. Yo no, a ver, ¿quién me puede decir que yo soy un adúltero? Por ahí acercándose. Pero de repente Jesús dice, pero yo digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Usted puede ver a mujeres, pero si la ve para codiciarlas, es otra cosa. ¿Verdad que sí? Dice, cualquiera que ve a una mujer para codiciarla, ya es un adúltero. Así que ahora no está la acción envuelta. La ley envuelve la acción. Pero la justicia de Dios envuelve lo que hay en el corazón del ser humano. Por eso es que la ley es escrita en nuestro corazón para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. La salvación del judío delante de Dios está en los sacrificios de los animales a su favor delante de Dios. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mire, hermano, oiga bien lo que voy a decir. Hoy en día, el judío no tiene templo, no tiene sacerdocio, ni tiene sacrificio. Ellos dicen, como no hay todo esto, tenemos que guardar la ley a la perfección para llegar al cielo. Eso es lo que ellos dicen. Entonces Pablo dice, señores, están equivocados. Ustedes pueden esforzarse en guardar toda la ley. Y quizás nadie puede venir a señalarlos. Pero una cosa les digo, si la sangre de Jesucristo
no los limpia a ustedes de todo pecado, ustedes no pueden ser salvos. Porque por mucho que se vean por fuera muy bonitos y su corazón no ha sido transformado, como dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ustedes no pueden ver el reino de Dios. Ese es el mensaje de Pablo. Pablo dice, ¿acaso la ley es mala? No, la ley no es mala. Lo que pasa es que dentro de la ley los judíos quieren justificarse por sus obras, y si hubiesen sacrificios de animales, ellos hubiesen querido justificarse porque estén matando ahora el macho cabrío, pero están despreciando al Cordero de Dios, a Jesucristo. Nadie puede ser salvo por obras, así dice Pablo, sino por la gracia. Quiere decir, mirad a mí, dice la Biblia, Cristo hablando proféticamente ahí en Isaías, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Yo le dije la otra vez a ustedes, los israelitas que estaban muriendo en el desierto por la mordedura de las serpientes, estaban bajo la ley. ¿Pudo la ley librarlos? No. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Levanta una serpiente de bronce. Háztela, la levantas. Y todo aquel que mire la serpiente de bronce, cuando sea mordido por la serpiente, va a sanar. No se va a morir. Todo el mundo ha sido mordido por la serpiente antigua que es Satanás. ¿Quiero cumplir la ley? Eso no me va a sanar de la muerte. ¿Quiero hacer esto? Tampoco. Pero si veo hacia la cruz del Calvario, entonces el veneno de esa serpiente no va a poder tener efectividad en mi vida. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso tenemos la ley del nuevo pacto, la ley del Espíritu de vida, la ley de la libertad. Somos salvos por gracia, somos salvos por el sacrificio en la cruz del Calvario. No por lo bueno que nosotros seamos, sino por lo bueno que Cristo es. No por la justicia de nosotros, sino por la justicia de Cristo. Ese vestido ha sido puesto gratis en nosotros. Porque así por el pecado de un hombre entró la muerte, por la obediencia de otro hombre llamado Jesús entró la vida eterna. Los judíos tienen celo, pero no conforme a ciencia. Por esa razón, mi hermano, es que somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y en él se cumple toda la ley. Porque si los machos cabríos, los animales, cubrió el pecado de cada individuo cuando pecaba, iba con su cordero o con su macho cabrío, con su animal, al sacerdote le decía, he pecado este día, he hecho este pecado. Él tenía que poner su mano sobre ese animal y el animal era muerto. Y el animal moría en vez de él. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió por todos nosotros. Hecho por nosotros maldición, a fin de que nosotros tengamos acceso al reino celestial. ¿Cuántos decimos un aleluya a todo esto, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias al Señor por esta lección tan hermosa que hemos tenido. Que quede claro que realmente la ley